Buenas tardes, maestro. En este caso yo voy a hablar acerca de la valoración de sobre las volumetrías, en este caso redox, que quiere decir oxidación y reducción. Pues vamos a iniciar con la presentación. Bueno, creo que no se alcanza a ver un poco bien, no sé, pero bueno. Primero que nada, en este caso las volumetrías redox son eh, cosas comunes que vemos comúnmente en una actividad diaria, vaya. En este caso son procesos de oxidación y reducción que se llevan a cabo en distintos procesos, por ejemplo en nosotros en el metabolismo. Y pues más adelante vamos a ver las diferentes aplicaciones. Otra cosa también se da pues en la respiración celular, en la cuestión de los alimentos, etcétera. Otra cosa es que son responsables de algunos procesos como lo son, en este caso, algunas corrosiones de metales. En este caso, el típico ejemplo, cuando una manzana se oscurece y diversas otras. La valoración redox, vaya, es una técnica o método analítico muy usado que nos ayuda nos ayuda a conocer la concentración de una disolución de una sustancia que pueda actuar ya sea como agente oxidante o como agente reductor. El nombre de volumetría, como bien sabemos, ya lo hemos visto antes, por ejemplo en ácido base, hace referencia a la medida del volumen de las disoluciones empleadas que nos permitirán calcular la concentración del analito buscada. Es una valoración que se basa en la oxidación y reducción del analito cuya concentración queremos conocer. Eh, sí. Esta se basa en la reacción recíproca entre agentes oxidantes y agentes reductores. Y pues se van a usar disoluciones valoradas de sustancias oxidantes o reductoras para la determinación de agentes reductores o oxidantes respectivamente. El fundamento no es más que el uso cuantitativo de la transferencia de electrones que tiene lugar cuando un oxidante reacciona con un reductor o viceversa. Algo fundamental o elemental, como ya hablamos de electrones para las volumetrías, es que en este caso es necesario conocer lo que es un número de oxidación, que corresponde al número representativo del grado de oxidación y se deduce asignando un número a un átomo o átomos centrales de una molécula antes y después de haber tenido lugar en el intercambio de electrones. Un ejemplo es que en la oxidación va a haber una pérdida de electrones, por lo tanto va a haber un aumento del estado de oxidación. En el cambio, en la reducción va a haber una ganancia de electrones, por lo tanto va a disminuir el estado de oxidación. Esto pues ya lo hemos visto en las otras materias de químicas anteriores, pero no está de más mencionarlo. En este caso, pues como bien dijimos, en este tipo de valoraciones va a haber una transferencia de electrones que va a dar lugar entre el analito y el valorante. Una de las dos va a ganar electrones y la otra simultáneamente los va a perder. En este caso, la sustancia que gana electrones va a ser reducida y la sustancia que pierde los electrones va a ser oxidada. Sí, en este caso la que se reduce disminuye su estado de oxidación y es el agente reductor. Entonces la sustancia que los pierde aumenta su estado de oxidación y es el agente reductor. Otra cosa importante es qué tan fuertes son los agentes oxidantes y reductores. Es un punto importante. En este caso, un agente oxidante fuerte es aquel que tiene una atracción fuerte por los electrones y puede oxidar fácilmente a otras especies.
Cuanto más positivo sea el valor del potencial de reducción, más fuerte es el agente oxidante. Em, a partir de su valor de potencial va a ser la fuerte oxidante y va a aumentar conforme bueno, ya dijimos conforme el potencial. En este caso, cuanto más negativo sea el valor del potencial, que se representa como E0, o más positivo sea el valor del potencial, perdón, cuanto más positivo sea el valor del potencial, más fuerte es el agente reductor. Y cuanto más negativo sea el potencial, más fuerte va a ser el agente oxidante. Más adelante vamos a ver una tabla con los potenciales como ejemplo. En este caso aquí tenemos un ejemplo donde utilizamos el hierro que tiene una carga de 2 positivo, el cual le cede un electrón para transformarse en hierro 3 positivo. No sé, creo que no se alcanza a ver, pero bueno, estamos aquí, hierro 2 positivo, cede un electrón, entonces pasa a ser hierro 3 positivo. En este caso se transforma en un agente reductor o donador de electrones. Perdón, sí, o dador de electrones. Tenemos otro ejemplo donde está el cloro, que es un agente que toma electrones, no los dona. Entonces, una vez que toma los electrones, se convierte en el ion cloruro. Tenemos un ejemplo donde tenemos Cl2, toma 2 electrones para convertirse en el ion cloro con carga negativa. En este caso, la molécula de cloro actúa como oxidante o aceptor de electrones. Pasamos al siguiente. Sí, tenemos otra vez un ejemplo de una valoración del ion hierro 2 positivo con el permanganato, y se va a producir la siguiente reacción de óxido-reducción. Tenemos el permanganato, que es un ion con una carga negativa, al cual se le van a añadir 8 protones debido al número de oxidación del oxígeno y las moléculas que contiene, el cual se le van a agregar 5 electrones debido al balanceo, para al final nosotros tener un manganeso 2 positivo más 4 moléculas de agua para que sea balanceado. Por lo tanto, la ecuación del hierro, que era 2 positivo, tenemos que agregarle los 5 electrones de la solución de arriba. ¿Por qué? Para que sea geométricamente y esté balanceada. Entonces el hierro va a pasar a un hierro 3 positivo más un electrón que va a sobrar. Como productos al final, una vez que reaccionan ambos, vamos a tener el permanganato, perdón, como resultado al final vamos a tener en los reactivos permanganato, una molécula de permanganato, 8 electrones, 8 protones, perdón, de hidrógeno y 5 moléculas de hierro 2 positivo. Lo que nos va a producir, una vez que reaccione el permanganato con el hierro, nos va a producir el ion solo del manganeso 2 positivo, 5 moléculas de hierro 3 positivo y 4 moléculas de agua. En este caso el permanganato se va a reducir a manganeso 2 positivo por la reacción y va a ser el agente oxidante debido a que cede electrones. Entonces, en este caso el hierro se va a oxidar de 2 positivo a 3 positivo. En este caso va a ser el agente reductor. Vaya, tenemos otro ejemplo donde tenemos el cobre 2 positivo, va a aceptar 2 electrones del zinc, reacciona con el zinc y va a pasar a estado va a ceder 2 electrones, en este caso, ¿qué le cede el zinc? Pues no, creo que no se alcanza a ver muy bien. Vamos a pasar a los agentes valorantes. La elección de los agentes valorantes en una reacción redox
reacción óxido-reducción, para que elegir los valorantes adecuados y emplearlos en estos métodos volumétricos, deben tomarse en cuenta ciertas características. Por ejemplo, que el agente valorante, en este caso, debe ser los mismos. El agente valorante debe cumplir ciertos requisitos. Estos quedan expresados desde las siguientes características que debe de poseer una reacción redox. 1. Que sea completa. El oxidante del reductor debe ser lo bastante fuerte para que la reacción con el analito sea completa. 2. Debe ser única. El oxidante o reductor debe ser muy enérgico para que pueda reaccionar con cualquiera de los componentes de la solución que valora, excepto el analito. No debe ser tan enérgico. ¿Por qué? Porque no queremos que haya interferencias. No queremos que en este caso el valorante reaccione con algo distinto del analito, porque va a gastarse más volumen y no va a ser tan... no vamos a obtener lo deseado, sino que podemos tener cosas que no deseamos. Por eso no debe ser tan enérgico. Perdón ahí por el error. A continuación tenemos una tabla con los agentes oxidantes y reductores más comunes. En cuanto a los oxidantes, tenemos el O2, oxígeno molecular, o el protón, los cuales van a tener un producto de reacción que va a ser el agua. Otro va a ser el flúor, 2 moléculas de flúor molecular, cloro molecular, bromo molecular, yodo molecular, que nos van a producir los aniones tanto del flúor como del cloro, todos individualmente, o como del bromo o el yodo, con carga 1 negativo, el anión, vaya. Tenemos el ácido nítrico, que nos va a producir el óxido nítrico y el dióxido nítrico. Tenemos el ion cromato, tenemos el peróxido y tenemos el permanganato. Estos como agentes oxidantes. El permanganato nos va a producir manganeso 2 positivo en una solución ácida. Como agentes reductores tenemos agentes reductores como el H2, el hidrógeno molecular. Tenemos por separado el litio, sodio, potasio, magnesio, aluminio, que solos nos van a producir productos de reacción como el litio, sodio, potasio, manganeso. Todos, el litio, sodio y potasio nos van a producir el estado de oxidación 1 positivo, el manganeso va a ser el 2 positivo y el aluminio el 3 positivo. Tenemos y los demás pues no se mencionaban tanto. Tenemos otra tabla como el permanganato de potasio, que va a reaccionar, bueno, como la reacción que vimos antes. Esta va a ser utilizada en la técnica de la permanganimetría. Y en las aplicaciones que más adelante las vamos a ver, pero simplemente las vamos a mencionar, van a ser para determinar ciertos minerales como el hierro 2 positivo, el calcio 2 positivo, el peróxido, etc. También tenemos el reactivo del yodo. El yodo también es muy utilizado, puede ser utilizado en la reacción donde tenemos 3 moléculas de yodo que van a reaccionar con 2 electrones para producirnos 3 moléculas de yodo cargados más estables. Esto se usa en la yodovolumetría, que es la valorada con yodo. Y pues se determina el arsénico, sulfito en vinos, ácido ascórbico, etc. También hay agentes oxidantes auxiliares reductores. En este caso siempre se emplean en estado sólido, debido a que su exceso se puede eliminar fácilmente por filtración. Es una característica favorable. Y pues los metales más usados son el zinc, el aluminio, cadmio, plomo, níquel, cobre y la plata. Como ejemplo de esto tenemos
que en la determinación del hierro está presente las soluciones como hierro 3 positivo. Este puede valorarse empleando un agente reductor fuerte, como el estaño 2 positivo. Sin embargo, las soluciones de ese agente reductor son muy difíciles de conservar, por lo tanto es preferente reducir el hierro 3 positivo a 2 positivo empleando un agente auxiliar reductor, en este caso como el zinc metálico. Y las reacciones previas a esta valoración pues sería que tenemos el zinc en un estado basal, el cual va a liberar dos electrones y va a quedar cargado como zinc 2 positivo, de donde el hierro 3 positivo va a tomar un electrón y va a pasar a hierro 2 positivo. En cuanto a los agentes auxiliares oxidantes, hay muchas sustancias que no pueden actuar como agente auxiliar oxidante. Entonces, las semireacciones más empleadas se detallan a continuación, como el bismutato sódico. El exceso se separa por filtración, no sé si me alcanzó a ver aquí. Está el peroxidifosfato de amonio, y el cual en este caso va a liberar dos electrones, y el exceso puede ser eliminado hirviendo la solución. También tenemos el peróxido de hidrógeno, el cual va a liberar dos electrones, perdón, sí, y el exceso también puede ser liberado fácilmente. Otro agente auxiliar oxidante es el peróxido de hidrógeno, el cual en este caso al agregarle dos protones nos va a liberar dos electrones para poder... este es muy empleado debido a que es muy fácil de eliminar el exceso. Una vez que se hierve la solución que contiene el exceso de peróxido de hidrógeno, este se descompone en agua y en oxígeno, no introduciendo nuevas especies a la solución que contiene el analito. En este caso, no introduce interferencias, que es lo que nosotros buscamos, obtener simplemente lo del analito. Algunas características importantes de la volumetría redox es que algunos agentes oxidantes muy fuertes pueden atacar al solvente, en este caso que generalmente es el agua. En este caso, para que el salto de las cercanías en el punto de equivalencia quede bien definido, la diferencia de potencial entre el analito y el valorante debe ser al menos de 0.2 voltios. En este caso, otra característica es que debe ser rápida. Bueno, ya lo habíamos mencionado en ácido base, algunas de las características son prácticamente iguales, como que sea rápida, debe ocurrir a una velocidad muy conveniente. Otra es que las reacciones redox generalmente son lentas, por lo que deben trabajarse a temperaturas ligeramente altas o en caliente o en presencia de catalizadores que aumenten la velocidad de reacción y poder consumir un menor tiempo. Otra cosa es el punto final, que se debe disponer de una técnica que permita terminar cuando la reacción entre el analito y el agente valorante se ha completado. Otra cosa es que, muy importante para la valoración redox, es que debe ser esencial que el analito esté presente en un único estado de oxidación. Esto que no siempre se logra solo con disolver la muestra, es por esto de los agentes. En este caso es más conveniente valorar el analito en un estado de oxidación diferente al que está en la muestra. Esto hace necesario una oxidación o reducción preliminar antes de la valoración para tener el estado de oxidación que nosotros buscamos, el que deseamos. Entonces se van a utilizar reactivos auxiliares, como ya los vimos antes. Y el exceso pues debe eliminarse fácilmente. O sea que debemos tener mucho cuidado al momento de buscar un reactivo auxiliar. Debe ser analizado detalladamente. Otra cosa, para que se lleve a cabo una buena reacción redox, depende de otras cosas como el potencial del sistema, como ya vimos que
conveniente que sea de 0.2 voltios la diferencia, las condiciones de reacción y el pH y regular. Y otra cosa es que el potencial normal del oxidante tiene que ser mayor al del reductor. En cuanto a una ligera comparación de las reacciones ácido-base con las de redox, que las ácido-base ya las expusimos antes, es que los ácido-base se producen debido a la transferencia de hidrógenos desde una sustancia ácida a una básica. En este caso, en la oxidorreducción se va a deber principalmente a la transferencia de electrones entre una especie química a otra, pero en forma simultánea. En cuanto a las reacciones óxido-reducción, en este caso hay 4 tipos de reacciones redox. Unas son las reacciones de combinación, donde el reactivo de combinación es una reacción en la que 2 o más sustancias se combinan para formar un solo producto. El ejemplo que se muestra aquí es el azufre más el oxígeno molecular produce SO2. En este caso las reacciones de descomposición es otro tipo de reacción redox, donde una reacción de descomposición es la ruptura de un compuesto en 2 o más componentes. Viene siendo, pues vamos a decirlo así, la inversa del de combinación, donde en este caso rompes la molécula y la separas. Otra es la reacción de combustión. En este caso, la sustancia reacciona con el oxígeno para la liberación de calor y luz y que se pueda producir la flama. Tenemos el ejemplo aquí de 2 sodio más 2 aguas. Vamos a producir 2 hidróxidos de sodio más el hidrógeno molecular. La última es la reacción de desplazamiento, donde un ion o átomo de un compuesto va a ser reemplazado por otro ion o átomo de otro elemento. En este caso cae una de 3 categorías, en la del desplazamiento de hidrógeno, desplazamiento de metal o desplazamiento del halógeno. En cuanto a los indicadores redox, que es esta diapositiva, no sé si se alcanza a ver. Los indicadores redox se usan extensivamente para detectar el punto final. A veces es necesario utilizar indicadores redox, a veces no. A veces, bueno, vamos a hablar. Un indicador redox es un compuesto que cambia el color de la solución cuando pasa de su forma oxidada a reducida o al contrario. La semirreacción a la que se debe el cambio de color puede escribirse en este caso como INOX, que es el indicador oxidante, más el número de electrones, nos va a producir el indicador reducido o viceversa. Si la reacción es reversible, podemos aplicarle la ecuación de Nernst. Bueno, que esta ya la vimos en análisis. En este caso, ya también lo habíamos mencionado en ácido base. Para que sea apreciable por el ojo humano, tiene que ser por lo menos unas 100 veces la proporción entre el indicador de la forma oxidada a la reducida. Por eso también tenemos que elegir un indicador adecuado y que nosotros podamos verlo a simple vista, si es que así lo queremos medir. Es una de las opciones. En este caso, pues, hay tipos de indicadores, que en este caso tenemos 3, que es los generales, que cambian de color conforme al potencial de la celda, poseen propiedades redox. Otras que son específicos, de la forma específica con alguna especie que interviene en la reacción redox, y los potenciométricos, que miden el potencial durante la valoración. Como bien sabemos, en este caso las reacciones redox, hay algunos indicadores que tienen la característica hay unas reacciones que no requieren de indicador debido a que su cambio de color es bastante apreciable. En cuanto a los métodos basados en el empleo de los indicadores visuales, tenemos el autoindicador. Cuando el agente valorante presenta un color intenso, puede actuar como su propio indicador.
En otro caso, un ejemplo de ellos es el permanganato de potasio. Otro es el indicador específico. Son sustancias que reaccionan de modo específico con una de las especies participantes en la reacción de valoración, produciendo una modificación del color. En este caso es más usado el almidón, que produce un color azul intenso con el yodo. Otro es el ion tiocianato, que forma un complejo de color rojo con el hierro 3 positivo. El último es el indicador redox. Propiamente son sustancias cuyo comportamiento depende solamente de la variación del potencial del sistema y no tanto de la concentración de algunas de las sustancias, sino se va más que nada al potencial. Su campo de aplicación es más extenso que el de los otros y hay una hemireacción que se presenta, es el indicador oxidado más el número de electrones, es el color A. Nuestro color B va a ser el indicador reducido una vez que toma esos electrones. En este caso, algunos ejemplos de los indicadores redox que tenemos aquí es el ácido difenilaminosulfónico, que en su forma oxidada presenta un color violeta rojizo y en su forma reducida está de forma incolora. Otro indicador, es el difenilamina, cuya forma oxidada presenta un color violeta, pero en la forma reducida es incolora. Otra es la ferroína, cuya forma oxidada presenta un color azul pálido y en su forma reducida presenta un color rojo. Es drástico el cambio. Otra es el azul de metileno, cuyo color en forma oxidada es el azul y en la forma reducida es incoloro. En este caso, algunos métodos basados en las medidas de potencial. Sí. Al medir el potencial de un electrodo indicador en función del volumen del valorante agregado, se le va a llamar valoración potenciométrica. Y el punto de equivalencia se detecta a partir del cambio brusco del potencial. Es igual que los indicadores que en las reacciones ácido-base, excepto que aquí nos vamos a enfocar en el potencial. Bueno, puede ser medido a partir del potencial. Tenemos una tabla de indicadores, en este caso son más, los cuales pues es de forma, pues para complementar, vaya. Voy a leer simplemente algunos que no he mencionado, como el tetrasulfonio índigo, que en su forma oxidada presenta un color azul y en su forma reducida un color incoloro. Tiene un potencial de transmisión de 0.36 positivo. Y algunas condiciones es que debe estar en un ambiente ácido 1 molar. Otra es, solo voy a mencionar otro más, el complejo 5 metil 1,10 fenantrolina, cuyo color oxidado es azul pálido y el reducido es el color rojo. Su potencial es de 1.02 positivo. Condiciones: debe estar en ácido sulfúrico 1 molar. Pasamos a lo que son... Perdón, profesor, yo solo... Bueno, sí, y tengo algunos problemillas. Ahora sí, pasamos a las curvas de valoración. Ya sabemos, bueno, ya lo mencionamos un poco, pero vamos a obtenerlas a partir del potencial y con el volumen añadido del valorante, de la solución patrón, que va a ser agregado durante su análisis. En este caso, los valores del potencial van a ser medidos en la escala o unidad volts, directamente en el matraz potenciométrico, por lo que nosotros tenemos que introducir en este caso el canodolo, no recuerdo bien cómo se llaman los dos, vaya, palitos. Perdón. ¿Qué posibilidad hay de que se realice una reacción redox? Bueno, esto ya lo hemos mencionado.
Pero pues ya no cabe más mencionarlo, el potencial del sistema, las condiciones de reacción y el pH. El potencial normal del oxidante tiene que ser mayor al de los reductores. Acá está. Tenemos una tabla de los potenciales del electrodo estándar en agua a 25 grados centígrados. Tenemos hasta arriba el flúor, que es el más electronegativo. Después tenemos el peróxido, el permanganato, el cloro, el cromato, así sucesivamente hasta abajo. En este caso el agua, que es de los más usados, que empieza a través de dos moléculas, perdón, el hidrógeno. Dos moléculas de hidrógeno más dos electrones nos van a producir H2, que tiene un potencial de 0. Ok. Sí, vamos a continuar con lo de curvas de valoración. Ahora sí es una explicación. En este caso, en el experimento, una vez que nosotros vayamos agregando volumen del agente valorante, nuestro potencial va a cambiar. En este caso se va a observar una tendencia para conocer el punto de equivalencia. Las titulaciones redes pues se dan en 4 etapas. Una, que es el punto inicial, que es donde no se ha agregado en este caso el agente valorante. El 2, el desarrollo de la reacción, donde inicia con la primer gota que nosotros agreguemos del agente valorante, justo antes de llegar al punto de equivalencia. El 3, el punto de equivalencia, que es la condición donde ningún reactivo se encuentra en exceso, es decir, que solo hay productos formados en el matraz. El tercero es el punto final, donde va a haber un exceso de reactivo con el cual se va a estar valorando. El reactivo que usamos como valorante, vaya, debido a que ya no va a haber, en este caso, el reactivo inicial, ya hay productos y el agente valorante. Aquí tenemos punto inicial, que pasa durante la reacción, que va a ser el desarrollo de la reacción, el punto de equivalencia, que ya sabemos que va a tener un cambio brusco, es característico de él, y pues el punto final. Aquí está, perdón, punto inicial durante la reacción, punto estequiométrico o de equivalencia y el punto final. Tenemos un ejemplo donde se utiliza el permanganato de potasio y el óxido de vanadio en el medio de ácido clorhídrico. En este caso el permanganato de potasio va a ser, antes de ser agregado al óxido de vanadio, pues va a ser el punto inicial, solo vamos a tener óxido de vanadio. Una vez que vayamos agregando el permanganato de potasio, vamos a pasar al punto durante la reacción. Una vez que tengamos la misma cantidad tanto de reactivos como de productos, pues vamos a tener el punto de equivalencia o punto estequiométrico, y al final pues vamos a tener el exceso una vez que sobrepasemos el punto de equivalencia. Hay un ejemplo donde dice aplicación de la serie espectroquímica. El permanganato se utiliza como reactivo analítico para valorar hierro. ¿A cuál es? Ok. En este caso, el permanganato tiene carga negativa en la disolución ácida de 1.5 volts. Los potenciales para las especies mencionadas son el hierro de 3 positivo va a pasar a 2, pues queremos que pase a 2 positivo. El cloro de 2 de cloro, 2 moléculas de cloro, queremos que pasen a 1. Y el selenio. Bueno, vámonos a la reacción. En este caso tenemos que calcular nuestro potencial de celda a partir de la resta del potencial acatado menos el ánodo. Una vez que obtengamos la valoración, en este caso, si nuestro potencial de celda final del elemento que nosotros buscamos nos da un potencial de celda negativo, esta reacción va a ser no espontánea, o sea que requiere de energía para que se lleve a cabo. Si nuestro potencial de celda al final es positivo, es una reacción espontánea, o sea que no requiere de energía. Nos vamos al final a la detección de punto final.
Eh, Hay dos formas principales de detectar el punto final en una volumetría redox. En este caso tenemos el uso de un método instrumental donde va a ser medido a través de potenciometría, determinándose el potencial del electrodo indicador frente a un electrodo de referencia. Aquí está como el calomelano saturado, el SS. Y tenemos el otro método muy común a partir del uso de un indicador químico que va a ser a través del ojo humano. Vamos a pasar a los patrones primarios, que en este caso, algunos ejemplos de ellos, bueno, ya lo mencionamos en ácido base y como creo que se nos está acabando el tiempo. Uno de ellos es el permanganato, que como patrón primario, la sustancia valorante va a ser el permanganato y su patrón primario puede ser oxalato sódico, ácido oxálico o óxido de arsenio 3 positivo. Otra sustancia valorante es el cerio, del cerio 4 positivo, el patrón primario puede ser INDEM. El dicromato no necesita un patrón primario. El yodo necesita de óxido de arsenio 3. El yodato no necesita patrón primario. El tiosulfato necesita yodo liberado en reacción de dicromato más yoduro. Y la sal de Moore necesita dicromato, que es la que pues, podíamos ver en el laboratorio. Vámonos ya al final, creo que nos estamos pasando de tiempo a las aplicaciones. Una es la permanganometría. Esta principalmente puede ser utilizada para determinar ciertos elementos o sustancias como lo son el hierro. Otra es la determinación del oxalato o calcio. Y la última, la detección del arsénico. La permanganometría tiene dos métodos de titulación. Una es el método directo, donde se usa cuando el analito está en un estado reducido y se lleva a cabo la titulación sin dificultad. Otra es el por retroceso, que ya la vimos en ácido base, pero, sí, cuando el analito se encuentra en su forma oxidada y se reduce antes de llevar a cabo la titulación. En este caso se usa en la reacción de Jones. Nos vamos a la siguiente, la dicromatometría, que es utilizada en la terminación del hierro, del uranio y del sodio. Y por último, la determinación del yodo, que química del yodo tiene el método directo y el indirecto. En el directo se determinan los sulfitos y el antimonio. Y en el indirecto se determina el cobre o el hipoclorito. En este caso, pues las aplicaciones hay una infinidad, principalmente en la industria, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, como las pilas electroquímicas. Estas creo que sí. Otra es el proceso inverso, es decir, a través de la electricidad, provocar reacciones químicas que no son espontáneas. Y la última de gran utilidad, para la obtención de metales y otras sustancias de interés social. Y pues había unas que ya habíamos mencionado anteriormente, casi al inicio. Sí, la iodovolumetría se determinación indirecta del cobre, fungicidas, cloro activo en aguas, peróxido, etc. Y pues creo que de mi parte sería todo, maestro.